La historia de hoy no comienza con gritos, ni con lágrimas, sino con algo mucho más frío. Ella dijo que tenía una cita. Pero lo que yo le respondí, ese fue el momento en que su mundo se resquebrajó. Estaba doblando la ropa cuando me lo dijo, sin siquiera mirarme. Una mano en una camiseta arrugada, la otra deslizando el dedo por su teléfono. Y entonces, como si estuviera comentando sobre el tiempo, lo dijo. Voy a salir con alguien mañana. Las palabras no cayeron como un trueno. Se deslizaron por debajo de la puerta, silenciosas y venenosas. No respondí de inmediato. Solo me quedé mirando la forma en que pellizcaba las esquinas de la toalla que estaba doblando. Esa misma toalla que usé anoche, esa junto a la que pasó en el baño sin decir una palabra. ¿Me oíste?, preguntó. Asentí. Tenía la garganta demasiado apretada para hablar. Ese era su estilo últimamente. Lanzar bombas y luego seguir como si nada hubiera pasado. Pretender que no estaba reorganizando toda la estructura de nuestras vidas mientras seguía usando el mismo cesto de la ropa que teníamos desde nuestra lista de bodas. Me senté en el borde de la cama. ¿Quién es?, pregunté, no porque quisiera saberlo, sino porque no pude evitarlo. Ella se rió. Se rió. ¿Eso es lo que quieres preguntar? No por qué, no desde cuándo, solo quién. Se rió entre dientes como si tuviera el control. Como si este fuera su espectáculo y yo solo un extra confundido. No respondí. La estaba observando a ella, no sus palabras, sino su lenguaje corporal, el perfume nuevo, el pelo rizado, la forma en que se había pintado las uñas de ese color que solía decir que era demasiado llamativo para ella. Esto no fue espontáneo. Se había estado gestando, planeado, ensayado. Ya no tenía idea de quién era ella. Se acercó al espejo, inspeccionándose como si no le estuviera hablando al hombre que la había sostenido durante 3 pérdidas de empleo, un funeral y esa horrible Navidad en la que su madre le dijo que era un fracaso. Como si yo ya no estuviera aquí de alguna manera. Pero esta vez, no rogué. No discutí. Simplemente me levanté y dije la única frase para la que sabía que no estaba preparada. Y cuando la dije, dejó de doblar la ropa. Dejó de sonreír. Dejó de hacer todo, porque lo que dije no provenía de la ira. Provenía de la finalidad. Y ahora no hay vuelta atrás. Sus labios se separaron como si quisiera reírse de nuevo. Pero algo en la forma en que yo estaba allí de pie debió haber cambiado la energía de la habitación. No estaba gritando. No estaba suplicando. No estaba lanzando acusaciones. Simplemente había terminado. Ese tipo de silencio no está vacío. Está cargado, y ella lo sintió por primera vez en años. Quizás realmente me miró, como si se diera cuenta de que yo no era el felpudo sobre el que había estado caminando. No era el tipo que siempre esperaría con la cena y las disculpas. Era un hombre de pie al borde de algo, y ese algo no era ella. Ni siquiera quieres detenerme, ¿verdad?, preguntó, su voz de repente más pequeña. Ahí estaba, la grieta. El lugar por donde se filtra la culpa cuando la confianza empieza a pudrirse. Ella esperaba una pelea, porque en eso nos habíamos convertido. Patrones. Ella presiona. Yo absorbo. Ella se desvía. Yo justifico. Ella insulta. Yo me culpo. Pero ese día fue diferente. Ya me has dejado, Ramona, dije en voz baja. La primera vez que decía su nombre en toda la semana. Esto es solo tú diciéndomelo finalmente en voz alta. Eso la detuvo. Se giró, con los brazos cruzados, apoyándose en la cómoda como si se preparara para algo más pesado de lo que esperaba. ¿Y qué? ¿Estás bien con esto? No estoy bien, dije. No he estado bien durante mucho tiempo. Simplemente no te diste cuenta. O quizás sí, y no te importó. Ella parpadeó. Por un segundo, pensé que podría llorar, pero no. Puso los ojos en blanco y se dio la vuelta, pero no sin que yo viera la forma en que su mano se apretaba a su costado. No necesitaba lágrimas. Ese pequeño tic me lo dijo todo. La había alcanzado, no por crueldad, no con veneno,
sino con un espejo. ¿Quieres saber de qué me di cuenta anoche?, dije lentamente. Dejaste de amarme mucho antes de que yo dejara de reconocerme a mí mismo. La habitación pareció más pequeña de repente, como si las paredes se inclinaran. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue ruidoso. Podía oír los latidos de su corazón en él. Los míos también. Había ensayado esas palabras toda la noche, pero ahora que estaban fuera, no sentí alivio. Me sentí más vacío que nunca, pero no débil. Simplemente, terminado. Ramona se dio la vuelta, con los brazos aún fuertemente cruzados. Estás siendo dramático, murmuró. Casi me río. ¿Dramático? Había estado tragándome mis emociones durante tanto tiempo que probablemente ya tenían nombre y código postal. Me había encogido para caber en una vida que ya no tenía espacio para mí. Y ahora que finalmente decía algo, estaba siendo dramático. No me molesté en responder. En cambio, caminé hacia el cajón donde guardaba sus joyas y tomé la pulsera que le di en nuestro 5º aniversario, la que solía usar todos los días, pero que no había tocado en casi un año. Se la extendí. Tómala, dije. Querrás verte bien para tu cita, ¿verdad? Se quedó mirando la pulsera como si le quemara la mano. Su expresión pasó de la arrogancia a la incertidumbre, y luego a algo cercano al arrepentimiento. No podría decirlo, pero no la tomó. Se quedó allí, congelada, como si finalmente se diera cuenta de que este no era un juego que pudiera ganar. Dejé la pulsera suavemente. No te detendré, dije, con voz baja y firme. Pero tampoco estaré aquí esperando cuando vuelvas. Luego salí de la habitación. No cerré la puerta de un portazo. No hice una maleta. Simplemente salí del dormitorio y entré en la sala de estar, donde todo seguía igual, pero ya nada se sentía igual. Me senté en el sofá, tomé el control remoto y silencié la televisión sin encenderla. Pasó un minuto, tal vez 10, y luego oí sus pasos detrás de mí, pero no habló. No dijo nada porque, por una vez, no sabía qué decir. No me di la vuelta cuando se paró detrás de mí. No le pregunté nada. Solo me senté allí, con los hombros pesados, los ojos fijos en la oscura pantalla del televisor, viendo mi propio fantasma reflejado. Durante años, la había esperado, me había adaptado a sus estados de ánimo, había caminado de puntillas por nuestra casa como un invitado, con miedo de quedarme más de la cuenta. Pero no esa noche. Esa noche, el silencio era mío, y lo dejé extenderse. Finalmente, habló, apenas por encima de un susurro. ¿Realmente no vas a preguntar quién es? Quise reír, no porque fuera gracioso, sino por lo pequeña que era esa pregunta en comparación con la avalancha que me había lanzado. Como si lo importante fuera quién era la herida, no la traición. No respondí de inmediato. La dejé pararse en ello. La dejé moverse nerviosa. La dejé sentir el peso de lo que estaba preguntando. Luego lo dije sin pestañear. No, no me interesa conocer al tipo que piensa que está bien salir con alguien que todavía vive con su marido. La oí moverse, probablemente con los brazos cruzados de nuevo, la mandíbula apretada, la misma postura defensiva que adoptaba cuando sabía que estaba equivocada pero no podía admitirlo. Odiaba la incomodidad. Esa es la cosa con gente como Ramona. Les encanta la chispa de la rebelión, pero no pueden soportar la quemadura que sigue. Reescriben las reglas cuando les conviene, y luego actúan sorprendidos cuando alguien se niega a seguir jugando. No planeé que sucediera, murmuró. Todavía no me había dado la vuelta. Podría haber estado mintiendo. O quizás se lo creía, lo cual era peor. Simplemente conecté con alguien. Se sintió fácil, como solían ser las cosas entre nosotros. Eso dolió más que cualquier otra cosa hasta ahora. Me comparó a mí, a nuestro matrimonio, con una conexión casual con un extraño. Un coqueteo disfrazado de destino. Como si todo lo que construimos fueran solo las ruedas de entrenamiento para su próxima vibra. Me levanté, no rápido, no agresivo, solo lo suficiente para finalmente enfrentarla. Sus ojos se desviaron en el momento en que los míos se encontraron con los suyos. Eso era nuevo. ¿Fácil?, pregunté en voz baja.
Claro que es fácil. No se conocen. Él no sabe de la vez que te quedaste insensible durante 2 meses después de la muerte de tu padre. No sabe de la forma en que odias los martes sin razón alguna, o cómo entras en espiral cuando te sientes ignorada. No conoce las horas que pasé abrazándote cuando ni siquiera podías decir qué te pasaba. Claro que se siente fácil. Eso no es amor. ¿Es novedad? Abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Sus dedos se apretaron alrededor del dobladillo de su manga como un niño atrapado robando. Extraño quién era, dijo de repente, con la voz quebrándose un poco. Di un paso adelante. Entonces deberías haber pedido ayuda. No un nuevo hombre. Silencio de nuevo. Ese silencio sofocante e interminable. Luego, como si pensara que podía recuperar el poder, dijo la única cosa que me dijo todo lo que necesitaba saber. Todavía voy a ir mañana. Se me cortó la respiración, pero no dejé que se notara. Asentí una vez y retrocedí. Encontrarás lo que buscas, dije suavemente. Solo que no aquí. Y con eso, entré en la habitación de invitados, un lugar en el que no había dormido desde que mi madre se quedó hace 2 veranos. Las sábanas todavía estaban cubiertas de flores desvaídas. Me acosté completamente vestido, con los brazos cruzados sobre el pecho como si me preparara para un impacto. No lloré. Todavía no. No quedaba nada por derramar. Solo un dolor lento y amargo que se hundía más profundamente cuanto más tiempo yacía allí. Detrás de la delgada pared, podía oírla moverse en nuestro dormitorio. La imaginé cepillándose el pelo, hidratándose, haciendo todos los pequeños rituales de antes de dormir que nunca se saltaba. Pero esta vez los estaba haciendo sabiendo que mañana se despertaría para traicionarme con una sonrisa, con intención. Y la peor parte, pensó que todavía estaría aquí cuando volviera. La mañana llegó con esa luz gris y fría que hace que todo parezca despojado de color. No dormí. No realmente. Mi cuerpo descansó, pero mi mente repasó cada versión de la conversación que podríamos haber tenido. Las versiones en las que gritaba. Las versiones en las que rogaba. Las versiones en las que fingía que estaba bien solo para mantener la paz. Pero no elegí ninguna de esas. Elegí el silencio. Elegí la claridad. ¿Y ahora? Ahora ella se estaba preparando para ir a una cita mientras aún compartía una hipoteca con el hombre al que solía llamar su mejor amigo. La oí hacer café en la cocina. Ella nunca hacía café primero. Eso siempre era cosa mía, un ritual silencioso que de alguna manera me hacía sentir útil. Como si no importara cuán tensas estuvieran las cosas, al menos podía calentar su taza. Nunca se lo dije, pero siempre hacía el suyo un poco más fuerte, como a ella le gustaba. Hoy, ella hizo el suyo. Probablemente más fuerte. Probablemente en una taza nueva. Me quedé en la habitación de invitados hasta que se fue a trabajar. Esperé hasta que la puerta hizo clic al cerrarse, hasta que el sonido del motor de su coche se desvaneció, y luego me levanté. No comí. No me duché. Simplemente caminé por la casa, tocando las cosas como si pertenecieran a un recuerdo en lugar de a mí. Las fotos enmarcadas que dejamos de actualizar. La estantería que nunca usaba pero que juraba que necesitaba. La lámpara que una vez dijo que hacía que nuestra sala de estar se sintiera esperanzadora. Quise romperla. No lo hice. No soy del tipo que destroza cosas. En cambio, abrí mi portátil y empecé a escribir. No una nota de despedida, no una confesión, una solicitud de traslado. He estado trabajando de forma remota para una empresa con oficinas en 3 estados. Había una vacante en Vermont. Frío, tranquilo, desconocido. Sonaba perfecto. Llamé a mi amigo Warren, el único tipo que se había quedado conmigo durante la universidad y que tuvo el desafortunado honor de verme desmoronarme en tiempo real en los últimos meses. Ni siquiera me dejó terminar mi frase. Tengo una habitación sobre el garaje, dijo. No es bonita, pero tiene cerrojo. Ven cuando quieras. Dije que le avisaría, pero ambos sabíamos lo que eso significaba. Las siguientes horas pasaron como lodo.
Miré el reloj tantas veces que sentí que el tiempo mismo se burlaba de mí. No podía dejar de imaginar qué llevaría puesto. Si se cambiaría en el coche, si estaría nerviosa, emocionada. ¿Le dijo que tenía un marido? ¿Dijo que estábamos separados? ¿Siquiera mencionó mi nombre? Odiaba que todavía me importara, pero así era. A las 5:41 de la tarde, llegó a casa. No esperaba eso. Entró como si nada, dejó su bolso, se quitó los tacones, pasó por la habitación en la que estaba, ni siquiera miró adentro, y se dirigió directamente al dormitorio. Estaba tarareando. Pensé que la cita era esta noche. Tenía razón. A las 6:12 de la tarde, salió de nuevo, completamente transformada, vestido nuevo, maquillaje impecable, pelo rizado, peinado de una manera que no se había molestado en hacer en años, y un perfume lo suficientemente fuerte como para anunciar una reinvención. Se paró frente al espejo del pasillo, ajustándose los pendientes, haciendo pucheros a su propio reflejo como si estuviera audicionando para una nueva vida. No sabía que la estaba observando desde el umbral de la puerta. ¿Vas a algún lado?, pregunté, con voz tranquila. Dio un respingo, se giró como una niña atrapada escapándose. Su cara, nunca la olvidaré. Parpadeó. Un momento de culpa. Luego defensa, luego arrogancia. Te lo dije. Tengo planes. ¿Te ves bien?, dije. Y lo decía en serio. Es extraño, sin embargo. Nunca pones tanto esfuerzo en nuestros aniversarios. Su mandíbula se tensó. Esto es diferente. Lo es, dije. Te estás arreglando para impresionar a alguien a quien no le importa ser el villano. Puso los ojos en blanco y cogió su bolso. No hagas esto ahora, Neil. No montes una escena. Dijiste que no me detendrías. Y no lo haré, respondí, retrocediendo. No te estoy deteniendo. Te estoy advirtiendo. Se congeló a medio paso. Después de esta noche, dije, todo cambia. Cuando vuelvas a casa, esta casa no será la misma. Yo no seré el mismo. Y lo que estás persiguiendo ahí fuera, señalé vagamente hacia la puerta principal, no llenará aquello de lo que estás huyendo. Me miró, luego realmente me miró, y por una fracción de segundo, sus ojos brillaron. Pero lo disimuló parpadeando. Llego tarde, dijo, pasando a mi lado. Y así, se fue. Me quedé en el pasillo, con el olor de su perfume aún denso en el aire, y dejé que el silencio me envolviera como una segunda piel. Esto no era desamor. Era el lento y preciso desmantelamiento de una vida. Y aún no había terminado. No me moví después de que la puerta se cerró. Solo me quedé allí, escuchando el silencioso zumbido de la luz del techo y el suave crujido de las tablas del suelo asentándose bajo mis pies. Todo en la casa se sentía más delgado de alguna manera, como si la propia realidad estuviera empezando a desprenderse. Caminé hacia el sofá, me senté lentamente y miré la pared de enfrente. No había nada en ella, ni foto, ni decoración, solo un espacio blanco que siempre había tenido la intención de llenar. Ese espacio en blanco, de alguna manera, se sentía como la metáfora perfecta de todo en lo que ella y yo nos habíamos convertido. El tiempo pasó, pero no podría decir cuánto. Podrían haber sido 20 minutos. Podrían haber sido 2 horas. Mi teléfono se iluminó una vez en la mesa de centro, una notificación de nuestro calendario compartido. Cena con Nina. Me quedé mirando el nombre, preguntándome si era con ella con quien estaba. ¿Nina? O tal vez era solo el nombre provisional que usaba. Tal vez nunca lo sabría. Finalmente, me levanté y caminé hacia el dormitorio, nuestro dormitorio, y abrí el armario. No hice la maleta. Todavía no. Solo me quedé allí, con los dedos recorriendo las perchas, las camisas que no había usado en meses. Algunas todavía tenían el leve olor de su detergente. Ese estúpido aroma floral que nunca me gustó pero del que nunca me quejé. Vi la camisa de botones azul oscuro que ella siempre decía que me hacía parecer presentable. Solía decirlo con una sonrisa. Últimamente, lo decía como si estuviera haciendo una obra de caridad.
La saqué de la percha y la tiré sobre la cama, no para ponérmela, solo para sentir algo. Me senté a su lado, frotando la tela con la mano, y por un segundo, imaginé que todavía estaba en una vida que tenía sentido. Pero entonces mi vista captó algo en el cajón de la mesita de noche. Una tarjeta. Una de esas tarjetas de aniversario genéricas con purpurina y corazones y palabras sin sentido impresas por una máquina. La abrí. Dentro estaba su letra de hace 3 años. Nunca sabrás lo seguro que me haces sentir. La cerré rápidamente, como si tuviera dientes. Esa versión de ella estaba muerta. O quizás nunca había existido realmente. Cogí mi portátil de nuevo. Esta vez, no solo busqué ofertas de trabajo o apartamentos en los rincones nevados de Vermont. Abrí un documento en blanco. Escribí una frase que nunca pensé que escribiría. Esta es mi notificación formal. Ya no seré parte de un matrimonio construido sobre sombras. La miré, la leí de nuevo, y luego le di a imprimir. Ese trozo de papel salió de la impresora como un veredicto. Lo doblé lentamente, lo metí en un sobre y lo dejé en su lado de la cama, justo en la almohada donde solía apoyar la cabeza antes de darme la espalda noche tras noche. No lo firmé con ira. No escribí una posdata amarga, solo la verdad. Era todo lo que me quedaba. Alrededor de la medianoche, los faros iluminaron la ventana. Había vuelto. No salté. No me apresuré. Simplemente me senté en la cocina a esperar. Entró por la puerta con un bostezo falso, como si acabara de estar en una película larga. Sus tacones resonaron suavemente por el suelo. No esperaba verme sentado allí en la oscuridad, con solo la luz de la nevera iluminando. Oh, dijo, sorprendida. No pensé que todavía estarías despierto. No dije nada. Se quitó los pendientes y los tiró en el platito junto a las llaves. Casual, despreocupada, como si no hubiera salido de nuestra vida unas horas antes. Como si no hubiera cambiado voluntariamente la lealtad por una emoción temporal. ¿No quieres saber cómo fue?, preguntó, medio sonriendo, como si esto fuera un juego. La miré, realmente la miré. El rímel ligeramente corrido en la esquina de su ojo. El pintalabios desvaído. El pelo todavía rizado, pero sus hombros ahora estaban tensos. El brillo se había ido. Y por primera vez en mucho tiempo, vi arrepentimiento. No lo suficiente como para cambiar nada, pero sí lo suficiente como para demostrar que había sentido el coste. No, dije finalmente, no me importa cómo fue tu noche. Pero te dejé algo en la cama. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué es? Solo la verdad, dije. Por escrito. Ladeó la cabeza, confundida. ¿Qué se supone que significa eso? Ya verás. Se quedó allí un segundo, congelada en un umbral entre dos vidas, la que abandonó y la que creía querer. Luego se dirigió hacia el dormitorio. Me quedé en la cocina, mirando mi taza de café. Todavía tenía el cerco de ayer en el fondo. No la limpié. No iba a hacerlo. Pasaron 5 minutos. Tal vez más. Entonces oí su voz. Plana, distante. Neil. No respondí. ¿Es en serio? Me levanté lentamente y caminé hacia el umbral de la puerta, deteniéndome justo fuera de la habitación. Quise decir cada palabra, dije. Tuviste tu cita. Espero que haya valido la pena lo que viene ahora. Y luego me di la vuelta porque, por primera vez en años, no me sentí como un felpudo. Me sentí como un hombre que finalmente abandonaba un barco que se hundía antes de que lo arrastrara con él. Ella no salió del dormitorio por un tiempo. Me quedé en la sala de estar con las luces apagadas, escuchando el ocasional crujido de las tablas del suelo mientras caminaba de un lado a otro. Casi podía imaginarla agarrando ese trozo de papel doblado, leyéndolo 3 veces, comprobando la firma al final como si esperara encontrar una broma o una condición. Pero no había ninguna. No había un monólogo dramático, ni una lista de sus fracasos, ni súplicas de cambio, solo una decisión clara y final, una línea silenciosa trazada con tinta permanente. En algún momento, dejó de moverse.
El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier cosa que nos hubiéramos gritado. Y eso es decir mucho, porque hemos tenido nuestra parte de discusiones explosivas sobre facturas, su frialdad, mi supuesta necesidad emocional, que a menudo usaba como arma en el último año, como si sentir algo fuera un defecto vergonzoso. Pero ahora, no tenía nada que lanzarme. No había levantado la voz. Ni siquiera le había pedido que no fuera. Simplemente la dejé. Y eso, aparentemente, la aterrorizó más que cualquier pelea. Cuando finalmente apareció, no levanté la vista. La oí entrar, el suave arrastrar de sus zapatillas contra la madera, pero no le di el contacto visual que buscaba desesperadamente. Me senté en el sofá, con el portátil abierto, leyendo anuncios de apartamentos en New Hampshire esta vez. No estaba seguro de si me mudaría allí, pero me gustaban los nombres de los pueblos. Sonaban pacíficos, limpios, sin daños. Se quedó de pie frente a mí durante casi un minuto completo antes de hablar. «Estás exagerando». Dejé escapar la risa más pequeña y sin aliento. Fue seca y corta, y sentí como si ni siquiera viniera de mi garganta, más bien como si se me escapara sin permiso. Cerré el portátil lentamente y la miré, y por primera vez, no me sentí herido. Me sentí cansado, completamente agotado. No estoy reaccionando en absoluto, dije. Eso es lo que te está consumiendo por dentro. Parpadeó como si no entendiera. Pero lo hacía. Podía verlo en la forma en que su barbilla cayó ligeramente. En la forma en que cruzó los brazos, no para afirmar el control, sino para protegerse. Su voz tembló un poco cuando habló de nuevo. Así que eso es todo. Una noche y terminas. No, Ramona, dije en voz baja. Tú terminaste hace mucho tiempo. Yo solo fui el último en darme cuenta. Se sentó en el sillón de enfrente, metiendo una pierna debajo de ella como solía hacer cuando nos acurrucábamos para ver películas. Casi me estremezco ante el recuerdo. Miró alrededor de la habitación como si no la hubiera visto en años, como si intentara recordar lo que éramos antes de que empezara a desconectarse pieza por pieza. No significó nada, dijo de repente, un poco demasiado rápido. ¿La cita? Fue una cena. Unas copas. Solo hablamos. Eso es peor, respondí sin dudar. Le diste a otra persona las partes de ti que solían pertenecerme. Y se las diste voluntariamente. Apretó los labios. Apartó la mirada. No me acosté con él. Casi le agradezco la aclaración, pero en cambio me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mirándola a los ojos para que no pudiera escapar del momento. No me importa la parte física, dije. Eso no es lo que nos rompió. Lo que nos rompió fue que decidieras que necesitabas a otra persona para sentirte viva de nuevo y ni siquiera te molestaras en decírmelo. Querías nuevos ojos sobre ti. Alguien que no viera la versión de ti con ojeras y hombros fríos y ropa sucia de 3 días. Querías sentirte nueva. Lo entiendo. Pero no tuviste el valor de irte antes de buscar esa sensación. Sacudió la cabeza, con los ojos llenándose, pero no cayeron lágrimas. Yo también estaba solo, Neil. Eso golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Lo sé, dije. Y en lugar de buscarme a mí, buscaste a alguien que ni siquiera sabe tu segundo nombre. Me levanté, cogiendo el portátil. No tienes que irte esta noche. No te estoy echando. Pero me iré en 2 días. Dejaré las llaves en la encimera. Puedes quedarte con la casa. Quédate con los gatos. Quédate con la versión de ti misma que más te guste. ¿A dónde vas? No lo sé todavía. A algún lugar frío. A algún lugar honesto. Me miró entonces, con los ojos muy abiertos, desesperada. ¿Realmente lo estás haciendo? Asentí. Tú ya lo has hecho. Yo solo me estoy poniendo al día. Y con eso, pasé a su lado, por el pasillo, y entré de nuevo en la habitación de invitados. No cerré la puerta. La dejé abierta lo suficiente para que viera que no me estaba escondiendo. No estaba de mal humor. Simplemente, había terminado.
Esa noche, no vino a la cama. La oí en la sala de estar, silenciosa, quieta. Sin televisión, sin llamadas, solo el sonido de una mujer que finalmente se dio cuenta de que ya no era ella la que tenía el control. No porque yo gritara, no porque la castigara, sino porque me elegí a mí mismo por encima de los escombros que ella dejó atrás. Ella tuvo su cita, pero mi silencio, mi calma, esa fue la destrucción que nunca vio venir. Apenas durmió esa noche. Podía oírla caminar por la casa a intervalos aleatorios, abriendo cajones, revisando su teléfono, deteniéndose frente a la nevera como si buscara algo para llenar el vacío. Pero el hambre que tenía no era física. Era de ese tipo desesperado y hundido. El tipo que comienza cuando te das cuenta de que el subidón que perseguías tenía el precio de todo lo que una vez te dio estabilidad. No me moví de la cama de invitados. No le envié mensajes. No le pregunté si estaba bien. Esa parte de mí se había silenciado. No porque quisiera venganza, sino porque la parte de mí que solía preocuparse por si ella tenía frío o calor, hambre o estaba llena, si era necesitada o evitada, finalmente se había entumecido. Al amanecer, oí abrirse la puerta principal. ¿Se fue? Sin nota. Sin explicación. Cogió las llaves de su coche y desapareció. No la perseguí. En cambio, me preparé una taza de café y me senté en el porche trasero con una manta, observando la luz gris extenderse por el cielo como una segunda oportunidad. Durante unos momentos, imaginé una vida en la que no la conocí ese primer año de universidad, en la que no me enamoré de la idea de arreglar a alguien que nunca pidió ser salvado. Me pregunté en quién me podría haber convertido sin su órbita desviándome de mi propio camino. Al mediodía, había enviado la versión final de mi notificación de traslado a mi gerente. Adjunté una foto de la vacante de Vermont y les dije que estaba interesado. No por un ascenso, no por un título, solo por la tranquilidad. Hice 2 maletas, nada sentimental, ni fotos enmarcadas, ni cartas de aniversario, solo ropa, documentos y el único libro que ella nunca tocó, Las cosas que dejamos atrás. Lo empaqué por ironía. O quizás solo necesitaba algo que demostrara que había estado pensando en irme mucho antes de que ella me empujara. Volvió a las 3:17 de la tarde. Lo sé porque miré el reloj. Oí la puerta abrirse lentamente, no como alguien que llega a casa, sino como alguien que regresa a la escena de un crimen. Entró y se quedó helada cuando vio mis maletas junto a la puerta. Sus labios se separaron como si tuviera algo ensayado. Pero no le di el espacio para actuar. Me voy mañana, dije sin levantarme. No tienes que decir nada. Ni siquiera tienes que entender. Su voz se quebró en la primera sílaba. No fui a verle. Levanté la vista. Su rímel estaba ligeramente corrido. Sus ojos hinchados. No había llorado delante de mí en más de un año, quizás más. Siempre decía que las lágrimas eran manipulación emocional. Solía creerle. Ahora sabía que no era así. Las lágrimas no significaban nada a menos que fueran seguidas de responsabilidad. Di vueltas en el coche, continuó. Me senté en un aparcamiento durante horas. No dejaba de pensar en quién era antes de dejar de intentarlo. No me gustaba, pero tampoco me gusta esta versión. No te lo pregunté, respondí suavemente, porque ya no importa. Dio un paso adelante. No lo besé. Ni siquiera lo llamé. Neil, yo. Te creo, la interrumpí, pero aún así no puedo quedarme. Su rostro se derrumbó un poco, como si le hubiera dado la respuesta que no quería, pero que sabía que merecía. Y, sinceramente, creo que eso la rompió más que si le hubiera gritado, porque gritar habría significado que todavía estaba luchando. Esto era aceptación. Cometí un error, susurró. No, dije, tomaste una decisión, repetidamente. El error fue pensar que siempre estaría aquí cuando volvieras. Se dejó caer en la silla frente a mí y hundió la cara entre las manos. No la alcancé. No le ofrecí consuelo. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho nunca, ver a alguien a quien amaba romperse y no rescatarla. Pero no fue crueldad. Fue supervivencia.
La había estado rescatando durante más de una década. De su tristeza, su aburrimiento, su culpa, su silencio. Y en algún punto de ese proceso, me había ahogado en mi propia ausencia. No quiero perderte, dijo finalmente. Ya lo hiciste, respondí. La noche que elegiste tratarme como un sustituto, cuando dijiste las palabras, tengo una cita, y ni siquiera pestañeaste. Sacudió la cabeza, con el pelo cayéndole sobre la cara. Fui estúpida. Fuiste egoísta, corregí. Y yo te dejé serlo. Levantó la vista, con los ojos rojos, la nariz moqueando. La mujer que una vez se paró sobre mí con orgullo ahora parecía que se estaba disolviendo justo frente a mí. Quería con todas mis fuerzas retroceder en el tiempo, arreglarlo. Pegarlo de nuevo con palabras amables y manos suaves, pero no podía, porque ahora cada vez que me tocara, me preguntaría dónde estaba su mente. Cada vez que sonriera, me preguntaría si era para otra persona. Te quiero, dijo en voz baja. Y esta vez no lo creí, porque si el amor fuera real, habría hablado antes. La mañana que me fui, la casa estaba en silencio. Sin portazos, sin gritos, sin lágrimas, solo quietud, del tipo que se asienta después de una larga y pesada tormenta. Había hecho mis maletas la noche anterior, las había cerrado y las había dejado junto a la puerta como signos de puntuación de una historia que ya había terminado. No esperaba una despedida de ella. No la necesitaba. Pero cuando entré en el pasillo con mi abrigo puesto y las llaves del coche en la mano, la encontré ya despierta, sentada en la cocina, descalza, acunando una taza que no reconocí. No era una de las nuestras. Quizás ese era el punto. Me miró como si quisiera hablar, pero no salió nada. Sostuve su mirada durante un largo momento, lo suficiente para reconocer todo lo que habíamos sido y todo lo que ya no éramos. Luego le di el más pequeño de los asentimientos, no de ira, no de resentimiento, sino de liberación. Abrí la puerta principal. Y entonces, justo cuando estaba a punto de irme, susurró las últimas palabras que oí de ella. Gracias por no odiarme. No dejé de caminar. No miré atrás. Pero en mi pecho, algo se aflojó. El viaje a Vermont fue largo pero pacífico. No escuché música. No atendí llamadas. Solo conduje a través de pueblos con nombres que no podía pronunciar, pasando por lagos helados, campos tranquilos y cafeterías con letreros a los que les faltaban letras. Llegué a una pequeña cabaña de alquiler a las afueras de un pueblo llamado Renbrook. No era gran cosa, una sola habitación, suelos que crujían y un calefactor que gemía como si odiara estar despierto. Pero era mío. El aire se sentía limpio. Mis pensamientos se sentían más ligeros. Y por primera vez en años, no estaba nadando a contracorriente en un hogar que se hundía. En las semanas que siguieron, empecé a escribir de nuevo. No por trabajo, para mí. Solo pequeñas páginas de pensamientos, observaciones y reflexiones. Caminaba cada mañana solo para oír mis propios pasos. Cocinaba comidas sencillas. Dormía sin temor. Y lentamente, el dolor se desvaneció. No la reemplacé. No busqué a otra persona. No estaba curado, pero me estaba curando. Y en ese espacio tranquilo entre lo que dolió y lo que viene después, empecé a recordar quién era antes de doblegarme para evitar que otra persona se rompiera. No sé dónde está ahora. Tal vez se quedó en la casa. Tal vez se mudó. Tal vez encontró lo que creía querer. No la odio. Nunca lo hice. Pero finalmente entiendo que a veces lo más amoroso que puedes hacer es alejarte. No para castigar. No para demostrar un punto, sino para proteger las partes de ti mismo que pasaste demasiado tiempo regalando. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido como un fantasma en tu propia relación, invisible, sin importancia, esperando constantemente ser elegido, quiero que sepas esto. Tu silencio no significa que seas débil. Y tu partida no te hace cruel. Solo significa que finalmente volviste a escuchar tu propia voz. Gracias por estar aquí conmigo durante toda esta historia. Si algo en ella te recordó tu propia vida, quizás un momento, una decisión o un punto de inflexión, déjalo en los comentarios.
Me encantaría saber cómo encontraste tu fuerza o cómo sigues buscándola. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a Reddit Confessions, donde las historias reales encuentran voces reales. Hasta la próxima, cuídate. Vales más de lo que crees.